En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, porque me permites una vez más hacer lección divina de las palabras contenidas en tu Santo Evangelio. Concédeme la gracia de poder entender tu palabra y ponerla por práctica. Perdona todos mis pecados y ayúdame, Señor, a ser más fiel cada día. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amigos, vamos a hacer la lección divina del texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 15 al 20. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo entre ti y él solo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo un hombre o dos, para que por boca de dos testigos o tres conste toda palabra. Si a ellos no escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha tampoco a la iglesia, sea para ti como un pagano y como un publicano. En verdad os digo, todo lo que atareis sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis sobre la tierra será desatado en el cielo. De nuevo, en verdad os digo, si dos de entre vosotros sobre la tierra se concertaren acerca de toda cosa que pidan, les vendrá de mi Padre Celestial. Porque allí donde dos o tres están reunidos por causa mía, allí estoy yo en medio de ellos. Muy bien, este texto que vamos a leer, vamos a hacer la lección para ver qué dice el texto. Es un texto que habla en general de la iglesia, habla del tema de la corrección de los que pecan, pero también habla de los poderes de la iglesia. Vamos a verlo, ¿sí? Y voy a seguir en esto. En buena medida, el comentario de los padres de la Biblia comentada por los padres de Salamanca, que comenta todas las Sagradas Escrituras. Voy a seguir los comentarios para este texto, para este pasaje en particular. Entonces, si tu hermano peca contra ti, repréndelo entre ti y él solo. El texto dice, si tu hermano peca. En algunas versiones dice si tu hermano peca, y en otras dice si peca contra ti, ¿sí? Parece ser que hay diferencia en los códices o en las versiones de las cuales se toma este texto. En los comentarios en general, y sobre todo en los comentarios de la Catena Áurea, que se suele tomar principalmente con esto de si tu hermano peca contra ti. No es lo mismo decir si tu hermano peca en general que si tu hermano peca contra ti. Y de hecho, San Agustín hace una distinción entre este texto y otro donde el Señor también habla de si tu hermano peca. San Pablo habla sobre el tema de cómo reprenderlo, si reprenderlo en público directamente o no. Entonces, vamos a inclinarnos para esta lección divina vamos a inclinarnos a la posibilidad de si tu hermano peca contra ti, ¿sí? Si tu hermano peca contra ti, repréndelo entre ti y él solo, ¿sí? O sea, si peca contra ti, evidentemente no pecó contra los demás. No fue una falta pública, fue una falta solamente contra la misma persona, contra la persona ofendida. Si peca contra ti, entonces no hagas saber a todo el mundo su falta, sino que repréndelo entre ti y él solo. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano, ¿sí? Repréndelo, no lo insultes, no le hagas daño. La reprensión, la corrección, tiene que ser siempre con el fin de corregir al pecador, al delincuente. La venganza que está prohibida por el Señor y que todos entendemos perfectamente, los cristianos principalmente entendemos que no tenemos que hacer, es aquella que busca el mal del otro, ¿sí? Que busca el mal del otro. Entonces,
Y ciertamente eso lo tenemos por cristianos. El Señor nos advierte muchas veces que hemos de buscar la corrección del pecador, que hemos de saber perdonar. Y en general, los cristianos, así digo en general porque conozco a muchos cristianos, muchos buenos cristianos y muchos no tan buenos, pero la idea de la necesidad, de la obligación que nos impone el nombre cristiano de perdonar es una cosa que está muy extendida. Y gracias a Dios que está muy extendida. Y de hecho, en este texto no dice que no se le perdone al que haya cometido una falta, sino que se le reprenda a solas. En primer lugar, esto es en este primer versículo, en el versículo 15, que se reprenda a solas. Porque lo que se está buscando es que él se corrija, que él se arrepienta, que deje su pecado. Esa es la intención que hemos de buscar nosotros entonces en la corrección. Y si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pero tratemos de imaginar la situación que se presenta aquí. Si tu hermano peca contra ti, qué sé yo, la persona prestó dinero de vos. Prestó dinero y no te devolvió. Y no solamente no te devolvió, sino que además se pasó gastando, nadie sabe que le prestaste dinero, y te enteraste que ahora tiene un coche nuevo. O sea, no te devolvió el dinero y además se compró un coche nuevo. Evidentemente te estafó o te robó el dinero que tenía que devolverte, no te devolvió eso. Y eso es una falta contra la justicia. Sí, tenía la obligación de devolverte ese dinero que seguramente te hacía falta, que necesitabas para la manutención de tu casa. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo que no hay que hacer es publicarlo en Facebook. No hay que publicar en Facebook. Eso es lo primero que hay que entender. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo a solas. ¿Sí? Repréndelo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Porque la intención es ganarle al hermano. No simplemente que se haga justicia y ya está. Sino ganarle. ¿Ganarle para qué? Ganarle para la iglesia y ganarle para el cielo. Ese es el objetivo fundamental de toda corrección y de toda reprensión. El objetivo es medicinal. Ganar a la persona para el cielo. Y de hecho en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, muchas veces se habla de que si el que convierte a un pecador de su mal camino, ese cubre la multitud de sus pecados. Eso se encuentra numerosas veces. El que convierte a un pecador de su mal camino, cubre la multitud de sus pecados. La caridad cubre la multitud de los pecados. ¿Por qué eso? Porque el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que el pecador muera, sino que se convierta y viva. Aquí he entrelazado 3 o 4 pasajes de la Escritura. Eso es lo que quiere el Señor. Y también, aunque nosotros hayamos sido los ofendidos, nosotros hemos de buscar que aquel que nos ofendió se arrepienta de su mal camino. Y ciertamente, cuando la persona, el que ofende, siente cierta vergüenza por su mal camino, por su mala conducta, y entonces acepta más cuando es el mismo ofendido por él el que va y le dice: che, ¿sabes qué? Me hiciste eso, no es algo que tengas que hacer. Pero repito, el objetivo principal es ganarle para el Señor. Ganarle para el Señor. Ganarle para el cielo. Que se arrepienta de lo que haya hecho y que le podamos ganar para el cielo. Si no te escucha, toma todavía contigo un hombre o dos, para que por boca de 2 testigos o 3 conste toda palabra. Fíjense qué insistencia para poder buscar su conversión. No es, no, ya le dije y no cambió. No, procura 1 o 2 testigos, para que por boca de 2 testigos o 3 conste toda palabra. O sea, esto proviene un poco de la ley, de la ley judía, que exigía que toda cuestión sea dirimida siempre con testigos, para que no quede solamente en la opinión personal de alguna persona, sino que toda disputa sea dirimida
con testigos. Bien, entonces aquí se pretende usar aquello que ya estaba en la cultura judía para poder seguir intentando la conversión del pecador. Parece una cosa que está sabida, pero les aseguro, es muy difícil conocer personas que tengan suficiente caridad como para poder corregir al prójimo. Todos estamos muy dispuestos a decir lo que el prójimo ha hecho de malo, principalmente si somos nosotros las víctimas. Pero he conocido a muy pocas personas que tienen caridad suficiente para decirle al prójimo que está mal lo que ha hecho. Y no solamente me refiero a personas comunes, digamos así, también a superiores religiosos, sacerdotes. Difícil. Es fácil decir una indirecta así delante de todo el mundo, decir, hay personas en este lugar que hacen tal cosa y es necesario que se corrija. Pero eso es muy fácil decir. Lo que pasa es que algunas veces, no pocas veces, el que cometió el pecado a veces o no se da cuenta, ¿sí? Porque hay pecados que son conscientes y hay pecados que son inconscientes. Evidentemente el pecado inconsciente no se le puede imputar al pecador, pero a veces los defectos, por ejemplo, los defectos son difíciles de conocer por una persona. Entonces, a lo que la mayoría de las veces se llega es a tener personas que dicen de forma indirecta y general. Hay personas que hacen tal cosa, tenemos que evitar esto, hay que hacer esto, hay que evitar tal cosa. Pero llamarle a la persona personalmente y decirle, mira, estás haciendo tal cosa y eso está mal por esto y por esto, tenés que corregirte. Requiere eso de una enorme caridad. Enorme caridad. Mucho más de lo que podemos imaginar. He conocido a personas a las que son sobre todo las más criticonas, esas que dicen, no, está mal esto, está mal aquello, mira que tal cosa aquí, allá, no sé qué. Y vos le decís, ¿por qué no le decís al prójimo para que se corrija? No lo voy a decir. Decíselo. No voy a decir. No le voy a decir. En el fondo, no es mi problema. ¿Y por qué estás criticando entonces? ¿Por qué te enojas si no es tu problema? En el fondo es falta de caridad. En el fondo, de verdad, es falta de caridad. Es falta de un amor suficiente como para buscar la salvación del prójimo. Si está mal lo que está haciendo y si eso que está mal le puede llevar a la condenación, entonces es necesario buscar su conversión y que se arrepienta y se corrija. Lo hacemos poco y eso es terrible. Dios, sin embargo, porque nos ama mucho, pone numerosísimos modos y caminos para poder corregirnos. A veces la enfermedad, la dificultad, la tribulación, también cosas que no sean tan difíciles como la predicación de un predicador, un misionero, un sacerdote, un sermón, una palabra, a veces las cosas más insignificantes. Dios procura llamarnos la atención, sobre todo en nuestra conciencia. Nosotros, si queremos ser servidores del Señor, tenemos que saber corregir a los demás, buscando su bien, no buscando su mal, no procurando que nosotros seamos exaltados como los buenos que corrigen a la gente, porque nosotros también necesitamos, sino buscando su corrección y su bien, buscando que se salve. Si a ellos no escucha, estos testigos, dilo a la iglesia. Y aquí entra el tema principal de la cuestión. El tema principal de la cuestión es que los poderes que tiene la iglesia, ¿sí? Y este texto que ahora comienza es el texto que fundamenta aquello de que la iglesia es una sociedad perfecta. La iglesia es una sociedad perfecta no moralmente, porque nosotros entendemos imperfección solo como perfección moral. Ay, fulano se cree el perfectito. Perfección significa que nada le falta para hacer aquello que está calificando la perfección. Entonces, si vos decís, fulano es un hombre perfecto, yo puedo referirme a que no le falta nada para ser hombre o tiene una conducta perfecta, ¿sí? Este es un libro perfecto. ¿Qué significa un libro perfecto? ¿Que no tiene defectos? No, que tiene todo para ser un libro.
¿sí? Si no tiene defectos materiales, porque obviamente morales no va a tener, porque esto no tiene libertad, no tiene voluntad, entonces si yo digo, bueno, ok, esto es un libro perfecto, moralmente no puede ser, tendrá que ser materialmente. Entonces, la iglesia es una sociedad perfecta, no porque no tenga defectos, ya lo sabemos y no hace falta ahondar en eso, en que sus miembros no tengan pecado. El mismo Señor ya lo advirtió en la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se dan cuenta que venimos hablando mucho de la iglesia en las lecciones divinas anteriores también? Y entonces aquí está diciendo que la iglesia tiene capacidad para juzgar. La iglesia no necesita de otro para juzgar. La iglesia tiene el poder para juzgar y también la responsabilidad. Tiene responsabilidad y tiene poder para juzgar a sus miembros, para juzgar y castigar. Porque ella es sociedad perfecta, no le falta nada para poder realizar aquello. Entonces ella puede juzgar, puede castigar, ¿sí? Ella tiene capacidad para poder hacer eso. Dentro de las características de sus elementos, sobre todo en el ámbito espiritual. Por eso, con toda justicia y con toda propiedad, la iglesia puede excomulgar, por ejemplo, que es una excomunión. Una excomunión es una sentencia por la cual una persona queda excluida del pueblo de Dios. Queda excluida del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es la iglesia. Queda excluida de los sacramentos, queda excluida de los auxilios que le puede dar la iglesia. Entonces la iglesia tiene poder para hacer eso. Sí, tiene poder. Tiene poder para hacer eso. Eso nos hace pensar en que la iglesia realmente la iglesia es algo que nosotros no podemos comparar a la iglesia con una ONG, con una asociación civil. La iglesia no necesita ser reconocida por el Estado. De hecho, la iglesia no es reconocida por los estados. La iglesia es muy anterior a los estados. Tiene relaciones de la iglesia y los estados, hay relaciones como si fuesen de países. Entonces, por eso la iglesia tiene sus embajadores delante de ciertos estados. Por ejemplo, aquí en Paraguay funciona así. Entonces el Estado paraguayo reconoce que la iglesia es mucho anterior al mismo Estado paraguayo. Y eso porque la iglesia ha sido constituida fundamentalmente por Jesús. Por Dios. Dios constituye la iglesia y da a sus apóstoles un poder inmenso, solamente comparable con el poder de Dios. Por eso los apóstoles, o sea, los obispos y sus sucesores, junto con los presbíteros y diáconos, o sacerdotes y diáconos que cooperan con los obispos, tienen poder de perdonar los pecados, que es algo que solamente Dios puede hacer. Pero también tienen poder para castigar, para dar sentencia. Si no escucha tampoco, si a ellos no escucha, dilo a la iglesia, o sea, a la jerarquía de la iglesia. Puede ser, también podría ser entendido como la asamblea de la iglesia, pero el tema es que aquí está refiriéndose a la iglesia jerárquica y a la iglesia como sociedad también puede ser. Sigamos con el texto. Si no escucha tampoco a la iglesia, a la autoridad de la iglesia, sea para ti como un pagano o como un publicano. Bueno, ¿quién es el pagano? El pagano es el que no profesa la fe verdadera. Y, o sea, aquel que tiene sus cultos privados y que no pertenece a la iglesia como pueblo de Dios. O un publicano. ¿Y quién es el publicano? Y bueno, son pecadores públicos, muy preocupados por el dinero, que generalmente trabajaban para el Imperio Romano, para los romanos, cobrando los impuestos y quedándose con una comisión por el cobro de impuestos. O sea, gente detestable. Entonces, tenlo como un pagano o un publicano. Si alguien no se convierte, tenlo como un pagano y un publicano. Quiero recordar en este sentido lo que hacían nuestras abuelas, fundados en esto que el Señor lo ha dicho. Recordarán ustedes, o no sé si lo saben, pero puede que lo recuerden, como cuando una persona, por ejemplo, decidía concubinarse. ¿Qué pasaba con el hijo concubinario, amancebado? El hijo amancebado era advertido, ¿sí?, antes de hacer lo que pretendía hacer. Y si no se retractaba, si no
dejaba de hacer lo que estaba haciendo, él ya no era recibido en la casa. De hecho, si por acaso el hijo amancebado o aconcubinado quisiese venir a la casa de sus padres, podía venir él, pero no la concubina. No la concubina. ¿Por qué hacían? ¿Por crueldad hacían eso los padres? No hacían eso por crueldad. Lo hacían porque de ese modo quedaba patente para el hijo que su estado era un estado de pecado, era un estado público además. Porque si no se convertía, entonces corría el riesgo serísimo de no salvarse. Riesgo serísimo de no salvarse. Pero el mundo moderno ha hecho que se aflojen las cosas, entonces terminamos diciendo de nuestros abuelos, ay, qué duros eran nuestros, qué crueles. Sí, antes era así la cosa, ahora ya no tanto, porque ahora todo el mundo hace lo mismo. No. Lo hacían justamente por eso. Lo tenían a ese hijo como un pagano o como un publicano. Lo tenían como excluido, excomulgado, ¿sí? Fuera de la comunión, fuera del pueblo de Dios. Y de hecho, en la misma iglesia, la iglesia sí, había dos grados de excomulgados. Estaban los excomulgados simples y los excomulgados vitandos. Si el sacerdote veía que dentro de la iglesia había un excomulgado vitando, tenía que parar toda la ceremonia y no podía continuar hasta que ese excomulgado sea quitado de la iglesia. Y eso lo hacían generalmente con masones o con pecadores públicos. Y no es el que haya cometido un pecado, porque una cosa es una persona que haya cometido un pecado, sino generalmente se refiere a las personas que estaban en pecado público permanente, en estado de pecado, ¿sí? Hoy se habla mucho de la corrupción de los políticos y se habla de que los políticos son unos pecadores, son unos corruptos y compañía, y que los sacerdotes deberían quitarlos de la iglesia. Lo que pasa es que esas son cosas difíciles de probar, a veces son bastante evidentes, y la gente suele tener razón en decir que a los políticos corruptos y medio bandidos se le debería sacar de la iglesia. Pero quiero decir una cosa, que la corrupción económica, la corrupción política, no es menos grave que la corrupción moral de aconcubinados, amancebados, masones y cosas por el estilo. También son cosas graves. Y si una persona vive en estado de pecado, está... por lo menos vive obstinado en su mal y no quiere convertirse. Y la obstinación es un pecado contra el Espíritu Santo. Hay pecados, los pecados contra el Espíritu Santo no serán perdonados ni en esta vida ni en la otra. Están obstinados en su estado de pecado. Y la iglesia no lo hace para quedarse simplemente pura, quiere su conversión. Pero lo que pasa es que si no le hace saber de forma pública, entonces pasa lo que pasa hoy. La gente se acostumbra al pecado. La gente se acostumbra al pecado. Y termina pensando que ya no es pecado. Lo que no se castiga no es pecado. Lo que no se reprende, la gente crece pensando que no está mal. En verdad os digo, todo lo que atareis sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatareis sobre la tierra será desatado en el cielo. O sea, la iglesia tiene verdadero poder para poder permitir y prohibir, atar y desatar. Tiene poder porque es una sociedad entera, constituida por su cabeza y por su fundador como una sociedad perfecta, entera. Tiene todo lo que necesita. Tiene poder ejecutivo, tiene poder legislativo y tiene poder judicial. Y de nuevo, en verdad os digo, si dos entre vosotros sobre la tierra se concertaren acerca de toda cosa que pidan, les vendrá de mi Padre Celestial. O sea, si pide en mi nombre, si se reúne para pedir algo en mi nombre, mi Padre Celestial se los dará. O sea, ¿a quién se está refiriendo eso? Y a los miembros de la iglesia. Si dos o más de ustedes, que son miembros de la iglesia, que son miembros del pueblo de Dios, se reúnen para pedir algo al Padre en mi nombre, lo conseguirán. Porque donde dos o tres estén reunidos por causa mía, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, la iglesia que está reunida por causa de Cristo, o sea, con Cristo como su causa, con Cristo como su inicio, con Cristo como su principio, ¿sí? Con Cristo como su motor, como su primer motor. Entonces, dos o tres que están reunidos por causa mía, allí está Jesucristo en medio de ellos. Por eso la iglesia puede
tomar esas determinaciones. Entonces, la iglesia lo hace realmente en nombre de Jesucristo. No hay otra iglesia. No puede haber otra. Para poderes de este tipo, atar y desatar lo que queda atado en la tierra y queda atado en el cielo, y lo que queda desatado en la tierra queda desatado en el cielo. Y todo lo que piden en mi nombre, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Poder semejante dado a los hombres. Es porque la iglesia es obra de Dios. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Yo, mi. Por eso tiene poder, semejante poder, la iglesia. Esto tendría que hacernos temblar. Y tiene que hacer temblar a todas las autoridades de la iglesia que tienen que hacer las cosas en nombre de Dios. Tremendo. Podrían equivocarse, ciertamente. Y se han equivocado muchas veces. Y tendrán que rendir cuentas a Dios. Es muy fácil condenarse con una mitra en la cabeza. No lo digo para hablar mal de los obispos. Dios me libre de semejante cosa. No se trata de eso, sino que el que sea obispo, eso es para que nadie desee ser obispo, así nomás, sin la dignidad suficiente, pero él tiene que actuar en nombre de Dios, el obispo. Porque él es la cabeza de la iglesia y lo que él haga lo va a hacer como la iglesia. Y si actúa en nombre de Dios, entonces Dios, y si no lo hizo realmente en nombre de Dios, si no lo hizo en nombre propio, por cobardía, por amor al dinero, por indecencia, inmoralidad, lo que sea, ejemplos hubo, los conocemos, Dios le pedirá rendición de cuentas por eso. Le pedirá rendición de cuentas por eso. Bien. Entonces, así que la iglesia es la presencia de Cristo en medio del mundo. Cristo está allí. ¿Sí? Cristo está allí. Estas palabras no significan, para terminar la lectura, no significan que Cristo avale toda injusticia. ¿Sí? Significa que Cristo está en medio de ellos y le da a la iglesia la fuerza para poder actuar así. Él fue el que constituyó la iglesia para que tenga esta fuerza, para que tenga este poder. Pero también, como Él es la justicia y Él es la verdad, ustedes no saben la rigidez, la dureza, la severidad con la que juzgará a los pastores que hayan obrado injustamente. Pensemos nomás en la severidad del juicio del obispo Cushon, que fue el que condenó a Santa Juana de Arco, virgen, reina y mártir, a la hoguera, injustísimamente. Imagínense ustedes lo que habrá sido el juicio severísimo de Monseñor Cushon. Era obispo de Cristo, tenía los poderes de Cristo. Y sin embargo, ahí está. Por eso tenemos que pedir mucho nosotros por los pastores, para que el Señor les conceda su gracia y no los abandone en el ejercicio de su ministerio. Hasta aquí la lectura de nuestro texto. Vamos a meditar nuestro texto. ¿Qué me dice Dios a mí? En primer lugar, he de comenzar a pensar yo acerca de la caridad que yo tengo para poder buscar la salvación de mi hermano. Salus animarum suprema lex, dice un adagio latino muy conocido principalmente por los canonistas, porque en el derecho canónico se encuentra esta expresión: salus animarum suprema lex. La salud, la salvación de las almas es la suprema ley. Claro, alguno por ahí va a decir, no, la salvación del hombre completo. Esa es una estupidez muy grande, porque el hombre completo es el cuerpo y el alma, y el cuerpo no podemos salvar, se morirá, la gente se morirá, lo único que podemos salvar es el alma. Y bueno, el cuerpo se va a salvar después con la resurrección, y no nos compete a nosotros, porque vayan a ver todos los cuerpos no salvados en el cementerio. En cambio, las almas salvadas son muchas, y las almas perdidas también son muchas. Bueno, entonces, la salvación de las almas es la suprema ley. No mi orgullo personal, no mi amor propio, cuidado con esto, no mi amor propio, sino la salvación de las almas.
Esto me hace repensar en el fervor, ¿sí? Y en el fervor y en el celo apostólico que yo debo tener por aquellos que, principalmente por los que me hacen daño, porque ir a predicar a los niños pobres de un barrio marginal de mi ciudad, o ir a una misión donde nadie me conoce y yo no conozco a nadie, llego a las casas, les predico, les hablo del Evangelio, relativamente fácil. Tiene sus dificultades, claro, pero relativamente fácil. Pero buscar la salvación de aquel que me insultó a mi madre al día anterior, del que me debe dinero, del que me estafó, del que me mintió, del que habló mal de mí, del que me difamó o me calumnió, también tengo que buscar la salvación. Cristo nos dio el ejemplo. Si alguno pecare contra ti, repréndelo a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Pienso que Jesucristo hizo eso en la cruz. Pienso que Cristo hizo eso en la cruz. Claro. ¿Dónde? Bueno, va el soldado romano, le da una lanzada para poder acelerar su muerte, y luego es reprendido por Cristo en su conciencia. Y es reprendido por Jesucristo en su conciencia. Y entonces dice, este es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Le cayó un rayo en la cabeza al soldado Longino? No le cayó un rayo en la cabeza. ¿Vino a morderle una serpiente? No. Fue reprendido en su conciencia por Jesucristo. Y se hizo un santo, porque la tradición habla después de un santo llamado Longino, cuya lanza fue guardada y se encuentra realmente como reliquia en la iglesia del anciano, donde también se encuentra otro milagro eucarístico muy famoso, el milagro eucarístico del anciano. Y Longino se convirtió, ¿sí?, según nos cuenta la tradición, y se hizo un santo hombre. Bien, así que Jesucristo lo reprendió y ganó a su hermano. Le ganó para el cielo. Así sucedió también con el buen ladrón. Así sucedió con otros tantos, a quienes reprendió a solas y los ganó. Y a otros no los ganó con la reprensión a solas, les ganó con una reprensión más bien delante de otros. Pero nosotros nos cansamos muy pronto, porque en realidad estamos buscando solamente sobrevivir en este mundo y no buscar la salvación de los hombres. El que logra la conversión de su hermano salva su propia alma. No soy ningún ejemplo. No me voy a poner yo de ejemplo, no se trata de eso. Pero les voy a decir una cosa: si me ocupo de grabar estas lecciones, de grabar los sermones diarios, de hacer programas, de escribir, de hacer apostolado, organizar cursos, programas de formación, etcétera, etcétera, les aseguro que, ¿saben una de las principales motivaciones de mi celo pastoral y apostólico? Es la multitud de mis pecados. Piensen en los pecados y que tienen que pagar por ellos, y van a ver cómo se hacen muy fervorosos. Muy, muy, muy fervorosos. ¿Tenés muchos pecados? Págalos. ¿Y cómo vas a pagar? Buscando la conversión de tu prójimo. Todos esos prójimos que están cerca de vos, a los que una corrección podría salvar, podrían salvar tu alma. Recuerdo también en este momento una persona que vivió mucho tiempo en concubinato, mucho tiempo, y llevaba poco tiempo de sacerdote, y entonces, pero esta persona también era muy activa en su iglesia, en su parroquia. Y entonces, cuando conocí a esta persona, le dije: estás viviendo en pecado, estás en pecado. Y sí, esta persona no comulgaba, nada, que no hacía eso, pero nadie le había dicho esto. Lastimosamente, ningún sacerdote le había dicho. Y me lo dijo. Me dijo esa persona: Padre, nadie nunca me dijo que yo estaba en pecado.
todos me decían, no, tranquilo, no te preocupes, no sé cuánto, te va a pasar. Nadie le dijo eso. ¿Y qué le dije yo? Mira, rezá y pedirle mucho a Dios la gracia de resolver esto cuanto antes. O que se muera tu acompañante, tu compañero de pecado, diría mi mamá. O que se muera, o que te deje, o que se muera la otra persona que era su cónyuge, y entonces puedas casarte, o qué sé yo. Dios tiene soluciones. Pero lo que no podés hacer es vivir por el mundo como si fuera que no pasa nada. Ese tiene que ser el objetivo principal de tus oraciones, porque tenés hijos pequeños. Y no te digo que le dejes, porque a veces cuando los hijos son pequeños no conviene por la formación de los hijos. A veces, en general, sí, uno puede aconsejar. Pero lo más impresionante en realidad fue este tema, y que se solucionó rapidísimo, ni se imaginan cuánto. Es que la persona me dijo, ningún sacerdote nunca me lo dijo, porque claro, como esta persona era súper apostólico, y hacía mucho apostolado y ayudaba a la iglesia, y claro, ningún cura quería no ganarse su antipatía, porque si no tengo su ayuda, ahora pensarán los sacerdotes, el sacerdote aquel, entonces mejor tengo su ayuda económica, su trabajo, su cooperación y lo que sea, y no les digo nada. Mal. Se los dije con caridad. Tampoco les dije con caridad. Y se convirtió. Y gracias a esa oración se separó pronto, unos meses después. Y agradezco mucho a Dios, porque siempre que veo a esta persona digo, Dios mío, espero que Dios me tenga en cuenta ahora, pero como mis pecados son muchos, creo que tengo que hacer eso muchas otras veces. El tema está en que alguien se lo dijo. Yo hice por fervor juvenil. En ese momento no me di cuenta. Después, ahora, pensando en este texto y meditando en ello, me doy cuenta que eso es lo que pedía el Señor. Y eso lo hice en mi fervor de joven sacerdote. El tema es que me dijo que muchos otros no lo hicieron por miedo a caerle mal y a dejar de tener su apoyo. Y de hecho, muchas veces me pasó que por corregirle a alguien, me gané su enemistad. Para decir después que soy soberbio, que soy orgulloso, que me creo yo para corregir. No me creo nadie. Y no hace falta creerse a alguien. No hace falta. Hace falta simplemente que aquel haya cometido un pecado y que entonces alguien se le acerque a decirle, flaco, estás en pecado. Y si seguís así, te vas al infierno. Y yo no quiero que te vayas al infierno. Tampoco yo quiero irme. Pero si vos te salvas, yo también puedo irme al cielo contigo. No exactamente por eso. Además, justamente porque para que tenga mayor peso lo que voy a decir, yo tengo que vivir en gracia también, en gracia de Dios. Pero pasó muchas otras veces en las que uno no tuvo el coraje suficiente para poder decírselo, o no tuvo en realidad la caridad suficiente. ¿Qué hay que pedirle a Dios? Amor al prójimo. Amor al prójimo. Un amor al prójimo tan grande que me lleve a superar todo respeto humano para poder corregirle al prójimo que necesita. Quizá esa corrección nomás necesitaba él. Quizá Dios diera la gracia con esa simple corrección que yo le hiciera, pero no lo hice por vergüenza, por cobardía, por pusilanimidad, por amor propio, por interés, peor todavía. ¿Quién sabe? Repréndelo, me dice el Señor. Repréndelo para que ganes a tu hermano. Eso es por una parte lo que quiero que meditemos como tema, porque aquí en este texto hoy tenemos en realidad dos temas, ¿sí? El segundo tema que hay que entender, el segundo tema que hay que considerar acá es el tema de la iglesia. Y qué buena cosa que el Señor haya dejado a la iglesia con unos poderes como los que dejó, ¿sí? Porque eso da no solamente unidad a la iglesia, sino que además nos
permite ver que es Jesucristo el que va a guiar y dominar a su iglesia. No significa que en la iglesia se asegura que siempre las decisiones sean las correctas en primer término. Lo que significa es que Jesucristo va a hacer justicia. Y que si alguna autoridad hiciera mal, Él tomará la cosa en sus manos para poder enderezarla. ¿Cómo pasó con Santa Juana de Arco, no? ¿Cómo pasó? A quien le hicieron, pobre niña, una gran injusticia y la quemaron viva. La quemaron viva. Pero Cristo, que la amaba y que era amado por ella, Él, porque Él es el dueño de la iglesia, la misma iglesia, o sea, aquel obispo, en nombre de la iglesia, la declara bruja y hereje y compañía, y entonces, después de que ella haya hecho tanto por su país, ella es quemada viva. Pero la misma iglesia es la que la eleva a la gloria de los altares. Y hoy podemos celebrar a Santa Juana de Arco. Porque Cristo es el dueño de la iglesia. Y Cristo no deja pasar las injusticias. Pero imagínense por otra parte, ¿cuál gloria tendrá Santa Juana de Arco en el cielo? Es que la iglesia es de Jesucristo. La iglesia es de Jesucristo. Lo que se ate en la tierra será atado en el cielo. Lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sí? Yo estoy en medio de ustedes. Yo estoy en medio de ustedes. Y ojo con las injusticias. Entendemos ya con este texto, ya entiendo que Jesucristo le da el poder a los suyos. Y en cierto modo también me da el poder a mi sacerdote para poder perdonar los pecados. Como párroco para poder gobernar a los fieles en nombre de la iglesia y por mandato del obispo. Pero yo no puedo ser un tirano. Yo no puedo ser un tirano. No puedo ser un tiranillo que está queriendo que todos hagan solamente lo que yo digo porque yo lo digo. Yo estoy para servir a Jesucristo. El primero de ustedes que sea el último, dice el Señor. Ciertamente, después de haber sopesado todas las cosas y una vez que puse las cosas en oración, si tengo que tomar una decisión en nombre de Cristo y en nombre de su iglesia, lo hago con valor. Y si me equivoco, pido perdón. Pero tengo que entender que yo no estoy al frente como párroco, como sacerdote, como obispo. No estoy al frente de una ONG, sino de la iglesia de Jesucristo, que Él construye, que es suya. Que Él construye y que es suya. Por eso a nosotros no nos da igual en la iglesia que se cometan injusticias o no. No nos da igual. Aquí no nos da igual, porque Cristo en nuestro juicio nos pedirá cuentas de esto. Eso es lo que podemos meditar sobre este tema. Y lo que nos lleva a poder preocuparnos mucho porque la iglesia tenga siempre la conciencia de que ella no es una institución más, ¿sí? No se trata solamente de que la gente de afuera reconozca que la iglesia es una institución de orden divino y que fue Jesucristo el que instituyó la iglesia. Se trata fundamentalmente de que seamos nosotros los que entendamos eso. Que seamos nosotros los que entendamos que la iglesia es de Jesucristo y que Cristo está en medio de ella, porque la iglesia se reúne por causa de Jesucristo. Se reúne por causa de Jesucristo. Es Cristo el que mueve la reunión de esta iglesia, la reunión de esta asamblea. Él es el que instituye este pueblo. Por Él nosotros hemos sido hechos miembros de su pueblo. Y este pueblo tiene como fin ganar a todos para Jesucristo. Ganar a nuestros hermanos para Jesucristo. No estará exenta de pecados. Y sin embargo tendremos que siempre ocuparnos nosotros de la conversión de la gente. No está dicho todo. Mientras vivamos sobre la faz de la tierra,
mientras vivamos en este mundo, hasta que llegue el momento en que el Señor nos llame a la patria celestial, entonces nosotros hemos de entender que hemos de ocuparnos en la salvación de nuestros hermanos. Esa es la misión de la iglesia. Porque Cristo, cuya vida ha sido por la salvación de los hombres, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y mi Padre quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque ese Cristo está en medio de nosotros. Por eso yo he de ocuparme para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hasta aquí nuestra meditación. Vamos a hacer oración sobre este texto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, esta iglesia es tuya, porque tú estás aquí, porque tú estás en medio de nosotros. Te pido, Señor, que enciendas en mi corazón el deseo de buscar que todos mis hermanos se salven. Que no busque yo salvarme solo yo, porque en realidad eso no es posible. Si tengo que vivir en la caridad, si tengo que ejercitarme en la caridad, entonces no queda otra que preocuparme de mis hermanos. ¿Cómo voy a ser caritativo si no me ocupo de ellos? Si no busco al herido, si no procuro curar sus heridas y sanar sus dolencias, si no procuro enseñar al que no sabe, corregir al que yerra. Corregir es una de las obras de misericordia que tu iglesia, en la que tú estás, me enseña. Y he hecho pocas veces porque pocas veces he amado de verdad al prójimo. Por eso, Señor, ayúdame a que yo pueda amar al prójimo como a mí mismo. O sea, amarlo de verdad y no olvidarme de su bien, sino buscar su conversión. Y para eso, Señor, te agradezco todos los auxilios y las ayudas que me da la iglesia. Te agradezco, Señor, todo el soporte que me da tu iglesia, con los sacramentos, con la oración, con la intercesión de los santos, con la palabra divina, con los medios de apostolado, tantos medios para poder buscar la salvación de los hombres, y yo no siempre he usado de ellos. Por eso, Señor, te pido perdón por mi falta de caridad, por mi pobre caridad. Y te pido que enciendas en mi corazón esa caridad que te llevó a dar la vida por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a hacer nuestra contemplación para esta meditación. Va a consistir en que nosotros pensemos en aquel hermano que nos ha hecho algún daño. No importa si ya te reconciliaste con él. Quiero que pienses en ese hermano que te hizo algún daño, principalmente aquel que más te costó o te cuesta perdonar. Y vas a mirarlo como quiero que veas cómo Cristo da su vida por él. Cómo Cristo, vas a poner a un lado de la escena a este hermano, ¿sí?, o hermana, y del otro lado de la escena, por ejemplo, las escenas del Vía Crucis. Cómo Cristo es condenado, carga con la cruz, cae una vez, consuela a las mujeres de Jerusalén, se encuentra con su madre, cae una segunda vez, y así cada una de esas escenas del Vía Crucis. Inclusive podés agarrar el Vía Crucis y recorrer cada una de las escenas y pensar que quiero que recorras esas escenas del Vía Crucis relacionándolos con ese hermano al que no podés perdonar. Y pensar que Cristo está haciendo eso por él. Está haciendo por todos nosotros. Hizo por ti también, pero está haciendo por él. Y entonces le pedirás al Señor que también encienda en tu corazón el deseo de dar la vida por el prójimo. Corrigiéndolo, soportándolo, tolerándolo, amándolo, buscando su bien. Hacer la voluntad del Padre, que es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Te doy la bendición. El Señor te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.